permaneció por durante 2 años en arresto domiciliario y la gente venía a él y lo que él predicaba era el reino de Dios. El evangelio del reino fue lo que predicó Jesús. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y encontramos incluso a Felipe en el capítulo 8 de Hechos hablando acerca del reino en Samaria. Y dice la Biblia que había liberación, había milagros, había prodigios. Y es que ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es tradición, el evangelio del reino no es costumbre. El evangelio del reino es poder. Diga conmigo: el evangelio del reino es poder. El evangelio del reino es justicia. El evangelio del reino establece. El evangelio del reino quebranta el reino de las tinieblas. Aleluya. Y establece la voluntad de Dios. En el cielo no hay dolor. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay muerte. En el cielo hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? En el cielo es Dios reinando, es Dios gobernando. Y muchas veces resulta que estamos en esta tierra, obviamente estamos en esta tierra, pero resulta que el reino de las tinieblas como que ha tomado control sobre nuestra familia. Y es ahí donde necesitamos que el reino de Dios se establezca. Pero ¿qué cosa pasa? Que muchas veces tratamos de solucionar nuestra situación y nos enfocamos en cosas, en buscar ayuda, en buscar provisión, en ciertas cosas o en ciertos medios donde no son correctos. O muchas veces resulta que sí satisfacemos algunas cosas, pero lo cierto del caso es que hay cosas que no podemos resolver. Pudiéramos comprar una buena cama, pero no podemos comprar el descanso. Pudiéramos comprar una buena casa, pero no comprar la felicidad. Pudiéramos comprar sexo, pero no podemos comprar el verdadero amor. Pudiéramos comprar, no sé, un vicio, pero no podemos encontrar la paz interior que solamente Jesucristo da. Y es que de eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver, aleluya, con amor, gozo, justicia, paz y poder. Eso es el reino de Dios. Pero nos enfocamos buscando muchas cosas. Nos enfocamos buscando, estudiando, y no es que sea malo trabajar, estudiar, sino que a veces nos afanamos en eso en vez de buscar el reino de Dios. Diga conmigo: hay que buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al buscar el reino de Dios, todo lo demás se activa. Al buscar el reino de Dios, todo lo demás se produce. Al buscar el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso es lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 6 verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios, se activa la paz interior. Mucha gente busca paz y cree que paz es solamente un momento de silencio, o un momento de quietud, o un momento de relax. Pero la paz que Jesús dijo, la paz que tiene que ver con el reino, no depende de las circunstancias que te rodean, sino depende de algo aquí en tu interior. Puede ser que el mundo se está cayendo a tu lado, pero caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero ¿sabes qué? A ti no llegará. Tú estás plenamente confiado. Es por eso de que hay gente que dice: oiga, ¿cómo usted puede sonreír si está atravesando por cosas? ¿Cómo usted puede tener ese gozo, esa paz, cantar con esa alegría si usted está pasando por esto? Porque la paz que Dios da no es como el mundo la da, no es como el reino de las tinieblas la da. La paz de Dios permanece a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, porque tú sabes que todo está en las manos de Dios. Y si todo está en las manos de Dios, cualquier cosa puede acontecer. Cuando tú sabes que Dios es el que tiene el control de tu vida, de tu circunstancia, sabes que las cosas están no
fuera de control, sino dentro del control de Dios. Y aún todo lo que Dios permita, aún cuando tú no lo entiendas, tú sabes que todo, aleluya, obrará para bien. Aún el dolor, aún la escasez, aún venga lo que venga. Y en esa fe, y es que tú te puedes mover. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo donde vemos la injusticia, como lo decía el video de la introducción. Vemos la injusticia, vemos el dolor, vemos la escasez, vemos la miseria, vemos tantas cosas. Y es ahí donde muchas veces la persona dice: ¿dónde está Dios? Pero ¿por qué si Dios existe hay tanta maldad? Pero ¿por qué si Dios existe pasa esto? Pero ¿por qué si Dios existe, por qué viene calamidad? Yo creo, mucha gente dice: yo por eso no creo en Dios. Oiga, ¿y por qué le echamos la culpa a Dios? Dios no tiene la culpa de la maldad del corazón del hombre. Es el hombre el que se aleja de Dios. Es el hombre que en vez de buscar a Dios, busca en la santería, busca en la hechicería, busca en el vicio, busca en tantas cosas, busca en el placer, busca en el materialismo. Pero sabes, cuando hay alguien que se vuelve a Dios y empieza a buscar el reino de Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura. Alguien dice amén. Dile al que está a tu lado, dile: busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Y si es soltera, dile: no busques ahorita novio, busca el reino de Dios. No busques ahorita tu media naranja, que a veces tú dices: bueno, buscando mi media naranja, y no, resulta que conseguiste media berenjena, conseguiste medio jitomate, ¿no? Así que di conmigo: voy a buscar el reino de Dios. Diga: y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Amén. Ahora, estamos hablando de establecer el reino de Dios, pero no podemos establecer el reino de Dios si no tenemos mentalidad de reino. Diga conmigo: para establecer el reino de Dios, diga, hay que tener mentalidad de reino. Porque a veces pudiera ser que estamos dentro del reino, pero resulta que la mentalidad sigue siendo del reino de las tinieblas. ¿Sí? ¿Está claro? Pudiera ser que ya estamos dentro del reino, pero ahora, aunque ya estamos dentro del reino, el problema es que tenemos aquí todavía el disco duro, no ha sido formateado. Todavía hay tantas cosas, todavía hay ciertas ideas, todavía hay ciertos pensamientos, todavía hay ciertas palabras que hay que arrancárnoslas, porque eso no va de acuerdo al reino. Hay formas de pensar que hay que quitarlas. Toca al que está dando, dile: necesitas, díselo, dile: necesitas, dile, una buena formateada. Dile: creo que hay uno que otro virus, un troyano, no sé qué otros. Sí, ¿cuáles son los virus troyanos? No, los que entran y se comen los archivos, ¿no? Y te lo desaparece. Luego quieres accesar y resulta que no está el archivo y dices: ay, ¿dónde está? Tenemos que formatear. Diga conmigo: mentalidad de reino. Como ya dijimos, no podemos establecer el reino de Dios si no cambiamos nuestra mentalidad. Y para cambiar nuestra mentalidad debemos por lo menos hacer 8 cosas. Voy a ir solamente, quiero abarcar 4, así que me voy rapidito. En primer lugar, debemos entender que pertenecemos al reino de Dios y que Él también nos pertenece. A ver, levanta tu mano. Di conmigo: yo pertenezco al reino de Dios. Diga: y Él me pertenece. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que entender que aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. ¿Me explico? Que aunque somos mexicanos, jarochos, veracruzanos o algún poblano, no sé, bueno, aquí tenemos a un sonorense aquí entre nosotros.
Aunque seamos donde seamos, lo cierto del caso es que pertenecemos todos ¿a dónde? Al reino de Dios. Todos somos ciudadanos del reino de Dios y por lo tanto debemos comprender que pertenecemos y tenemos que tener eso en mente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque mire, cuando nacemos de nuevo nos podemos ver y entrar al reino de Dios. Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ese mismo capítulo, el versículo 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo entramos al reino de Dios? Cuando nacemos de nuevo. El primer nacimiento, el nacimiento biológico, nos introduce al reino, pero no al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas. Pero en el nuevo nacimiento somos introducidos al reino de Dios. Y si ya estoy dentro del reino de Dios, yo tengo que entender que el reino de Dios me pertenece y que yo pertenezco al reino de Dios. ¿Amén o no amén? Diga conmigo: yo pertenezco al reino de Dios. Pablo dice lo siguiente en Colosenses capítulo 1 verso 13. Ese sí, búsquelo por favor. Colosenses capítulo 1 verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjese que Dios nos ha librado de la potestad, del poder, del gobierno de las tinieblas. Y mire lo que sigue diciendo: y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nos ha qué cosa? Trasladado. Nos ha trasladado. Dios nos libró, el Señor nos libró de toda la potestad del enemigo y nos ha trasladado a su reino. Hoy estamos aquí y estamos dentro del reino. Está aquí, amada familia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que entonces usted y yo ya no somos extraños para Dios. Efesios capítulo 2 verso 19. Mira lo que dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Somos qué? Miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Entonces pertenecemos al reino. ¿Está claro? Ahora, número 2. Ya vimos que tenemos que entender o debemos de comprender que pertenecemos al reino. Pero número 2, debemos aprender el idioma del reino. Diga conmigo: tengo que aprender el idioma del reino. Mire, como usted y yo sabemos, cada país o cada nación tiene su propio idioma. ¿Cierto o no? Si usted va a los Estados Unidos, ¿qué idioma tiene que aprender? Si usted va a China, ¿qué idioma tiene que aprender? El mandarín. ¿El qué? El chino, dice. Si va a Japón, ¿qué idioma tiene que aprender? Si va a Rusia, ruso. ¿Y si entra dentro del reino? O sea, tiene que hablar el nuevo idioma. Usted me dice: mire, me voy rapidito, mis amados hermanos, porque así como hay países que no te dejan estar o que no te dejan residir, o porque tú puedes estar en un país y decir: no, yo quiero que me den la residencia, yo ya me quiero quedar aquí. Dice: bueno, por lo menos te tienes que aprender el idioma del país. Ahora, si tú ya perteneces al reino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ay, Señor, ya se me fueron. ¿Qué tienes que aprender? El idioma del reino. ¿Y qué tiene que ver con aprender el reino? ¿En qué consiste aprender el idioma del reino? Tiene que ver con aprender la palabra, confesar la palabra, declarar la palabra en el momento oportuno, en el momento correcto. Pero mire, yo he escuchado a muchos que aunque ya están dentro del reino, no han cambiado su idioma. No, pastor, la cosa está dura.
No, pastor, la cosa está bien difícil. No, pastor, no puedo. No, pastor, no tengo. No, pastor, no se puede. No, ahí no voy a dar el ancho. ¿Está claro? ¿Está aquí? Mira, por favor, quítate esa forma de hablar. Tú estás dentro del reino, aleluya. Tiene que cambiar tu forma de hablar. Diga, sí podemos en el nombre de Jesús. Podremos hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero ahí Dios me va a ayudar. Pero yo de que le entro, le entro. Por eso me gustó la actitud ahorita de Hailey. Porque le dije, ¿dónde quieres cantar? ¿Acá abajo o allá arriba? Dice, donde guste. ¿Te das cuenta? Eso es mentalidad, eso es tener idioma de reino. Porque yo he dicho, no, yo aquí, pastor, es más, aquí en la esquina donde no me vea. Yo digo, no, entonces ese estaría dentro del reino, pero no tendría el idioma del reino. Pero cuando dice, no, pastor, yo le entro, yo lo hago. Claro que sí, lo hacemos en el nombre de Jesús. No tengo dinero, pero tengo fe de que Dios me va a dar. Sí, no tengo ahorita trabajo, pero tengo la fe de que Dios lo va a hacer. No tengo la experiencia, pero tengo la fe que Dios me va a ayudar. No tengo ahorita provisión, pero tengo la fe de que Dios me va a proveer. No me siento muy bien, pero tengo la fe de que Dios me va a sanar. Aleluya. Tengo la fe de que Dios va a obrar. Y no que, ay, ¿a dónde iremos a parar? El azúcar ya subió, la leche ya subió. Sí, también el carro ya subió hace un rato, ya subió aquí a la loma. Cámbiate esa forma de hablar. Cambia tu idioma. A ver, toca al que está a tu lado, dile, cambia tu idioma. Ya deja de estar de quejumbroso. Hay algunas frases que yo le he dicho a los hermanos que me he tratado de cambiar y eliminar. El no puedo, no tengo y no sé. Anótela, no puedo, no tengo y no sé. Porque si dice, ay, que no puedo, entonces ¿qué le hacemos a Filipenses 4:13? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Entonces, ¿dónde está el no puedo? Y si dice no tengo, ¿dónde pongo Efesios 4:19? ¿Qué dice Efesios 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde lo pongo ese? ¿Qué hago con Efesios 4:19? Dice, es que no sé, pastor. ¿Y qué le hago a Efesios capítulo 1, verso 5 y 6, donde dice que Él nos hizo abundar en toda sabiduría y toda inteligencia y toda ciencia? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hacemos con eso? Ay, ¿por qué está triste? ¿Qué hacemos con eso? Yo veo unos que dicen, es que no puedo. Oye, estás completito, puedes ver, tienes tus 4 extremidades y dices que no puedes. Ahora dile a aquellos que les faltan a veces 2, 3, 4 extremidades, incluso no pueden ver y salen adelante, son hasta empresarios, y tú ahí todo completito, ahí aplastadote. ¿Por qué estás ahí? Si eres en primer lugar, estás completo. En segundo lugar, Dios está contigo. En tercer, eres ciudadano del reino. Oye, si aquellos, muchos de esos, no están dentro del reino y con la propia fuerza de voluntad salen adelante y con fe, oye, ¿cuánto más tú no vas a salir adelante, que estás completito, que Dios está contigo, que eres ciudadano del reino, que tienes la palabra? Con más razón. Yo veo hombres que dicen, es que no puedo, no puedo. Y yo cuando veo mujeres que se quedan con 3, con 4 hijos y los sacan adelante, les dan estudio, les dan carrera, les todo, y pues dice que no puede. ¿Está aquí?
Es que no puedo, miserable mi vida. Díselo a esa mujer. Yo lo digo porque mi mamá fue así, una mujer con 6 hijos. Yo tenía 7 años cuando mis padres se separaron y llegamos aquí a Jalapa sin nada. Y yo veía cuando mi mamá a veces tocaba, contaba las monedas y decía, es que no me va a alcanzar para el kilo de tortilla. Y se ponía a llorar mi mamá. Y yo la veía así, pero ella nunca nos dejó sin comer. Dice, pero de que comemos, comemos hoy. Y siempre su lema era, Dios por delante. Y no era cristiana. Está aquí, amada familia. Dile que dile, cambia tu forma de hablar. Dile, cambia tu idioma. Ya, dile, cambia tu idioma. Quita ese idioma de la Veracruz. Quita ese idioma de la Dolores Hidalgo. Quita ese idioma. Quita ese idioma en el nombre de Jesús. ¿Cuántos vamos a hablar idioma de reino? Y el idioma de reino es idioma de fe. ¿Está aquí? Por eso me gustó la actitud de mi hermano Ernesto cuando dice, no vamos a rentar la casa, vamos a comprarla. Aleluya. Dicen, pues el hermano Ernesto porque es abogado, porque es diputado federal, por eso está diciendo eso. No. Sí es hacendado, dice. Pues sí, hacendado del reino. Está aquí. O sea, no dice. Pero hay otro que dice, no puedo, apenas ahí voy pasándola. Por eso así la vas pasando, por tu forma de hablar. Porque tú mismo lo confiesas, tú mismo lo declaras, tú mismo lo decretas, esa es tu fe, una fe negativa, una fe del no hay, de no se puede, de no tengo. Dejamos eso ahí en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, verso 29. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay más citas, pero el tiempo ha avanzado. Número 3, debemos adoptar la cultura del reino. Diga conmigo, hay que adoptar la cultura del reino. A ver, dígalo con fuerza, diga conmigo, hay que adoptar la cultura del reino. Sí, porque en primer lugar tenemos que entender que pertenecemos al reino de Dios. En segundo lugar, ya hemos visto, tenemos que aprender el idioma del reino. Pero número 3, tenemos que adoptar la cultura del reino. Cada reino, cada pueblo tiene su propia cultura. ¿Qué es la cultura? Son creencias, tradiciones, estilos o formas de vida de un pueblo o nación. Por lo tanto, quienes desean ser ciudadanos de una nación deben de aprender de su cultura o de la cultura de esa nación. Y de la misma forma, quienes somos ciudadanos del reino de Dios debemos desaprender la cultura del reino de las tinieblas y aprender la cultura del reino de Dios. Debe de haber una reculturización. ¿Me estoy explicando? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, eso se logra a través del discipulado, a través de la rendición de cuentas, a través de involucrarme dentro de la actividad. Eso se logra así, teniendo una cultura de reino. Y a ver si no tumbo cabezas. Pero si tumbo cabezas, luego levanta su cabeza y se la pone otra vez. Pero una mala cultura que tenemos, por ejemplo, nosotros, es que siempre llegamos tarde. Ahí. Tóquele que está todo, dile, se me hace que lo dijo por ti. Yo llegué temprano. Óigame, ¿por qué? ¿Por qué? Llegar tarde al trabajo. Siempre se llega tarde al trabajo, o se llega tarde a la escuela, o se llega tarde acá, o se llega tarde a un compromiso. Y ahora resulta que ya estamos dentro del reino, pero seguimos teniendo esa cultura de que no somos puntuales. No, amén, no. Hay poder en Cristo. ¿Me explico? Cuando no, decimos, no, yo soy hijo de Dios, yo soy ciudadano del reino. Y así, antes yo era ciudadano de las tinieblas y allá sí llegaba yo tarde, pero no, aquí ya voy a cambiar esa cultura. Hay poder en Cristo.
¿Cuántos estamos aquí, amada familia? Cambia. Hay que cambiar esa cultura. Llegue temprano. Y no nada más a la iglesia, llegue temprano a su trabajo, por favor. Porque si no, después, ¿cómo le predica a su amigo, a su compañero de trabajo, a su jefe? ¿Cómo le va a predicar? Te dice, no, que arrepiéntete, que Cristo viene pronto. Lo que él te va a decir, tú arrepiéntete de que no llegas siempre bien tarde y te quieres ir temprano y quieres aguinaldo. ¿Me estoy explicando? Hay que cambiar esa cultura, amados. Otra cultura que tiene el reino de las tinieblas es que se hace alá y se va. Pues ahí se va. Bueno, ¿cómo que alá y se va? Si estamos dentro del reino de Dios, ¿cierto o no? Y aquí no le estamos trabajando a algún hombre, a alguna personalidad. Le estamos trabajando ¿a quién? A Dios. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien. ¿Como para quién? Como para Dios. Porque el trabajo no es para mí, no es para el hermano, no es para el hermano, no, es para quién, es para Dios. Es más, todos los que servimos aquí en la alabanza o cualquier área, aunque le servimos a la congregación, realmente le estamos sirviendo a Dios a través de la gente, a través de la congregación. ¿Me estoy explicando? Yo ahorita, aunque estoy predicando, les estoy sirviendo a ustedes, pero en realidad le estoy sirviendo a Dios a través de ustedes. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el asunto. Y entonces tengo que esforzarme y tener una mentalidad de decir, no, las cosas voy a tratar de hacerlas lo mejor que puedo. Voy a esforzarme por dar lo mejor de mí. Aleluya. Pero no solamente dé lo mejor de usted aquí en la iglesia, dé lo mejor en su escuela, dé lo mejor en su trabajo, dé lo mejor en la oficina, dé lo mejor en la obra. Me estoy explicando, dé lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de reino y los hijos de Dios no hacen las cosas al ahí se va o ahí Sebastián lo arregla. No. Los hijos de Dios hacemos las cosas bien, las hacemos de excelencia. Porque mire, yo así hasta lo recomiendo. Sí, ¿verdad? Amén. ¿Cierto o no? Si, oye, ¿tienes por ahí un hermano? Claro, tengo a fulano, ve, es bueno. ¿Me explico? Pero si no, ¿cómo lo recomiendo? Es ciudadano del reino, pero no tiene una cultura de reino. Es más, como es hermano y le va a trabajar otro hermano, piensa que el hermano le va a tolerar llegar tarde, salir temprano y recibir prestaciones y seguro. Amén. Por eso, híjole, por eso yo he escuchado hermanos. No porque esté aquí mi hermano Juan, que tiene su negocio, pero yo he escuchado de hermanos que le dan trabajo a otros y dice, mire pastor, la verdad yo le decía una cosa, yo prefiero contratar gente que no conoce a Dios, porque luego los cristianos se me ponen sus moños. Yo sentí feo. Yo sentí feo como pastor. Ahora, no me dijo de aquí, me dijo de otro lugar. No, dele gloria a Dios, Señor. Sí. De verdad. Y me dijo, yo no, por eso no contrato cristianos. Le digo, no, pero yo no supe qué decirle en ese momento. Pero por eso yo le digo a ustedes más. Si tú, un hermano, a ti te contrata de aquí o de otra cosa, te contrata, incluso da lo mejor porque es tu hermano en Cristo. Sí, él es el patrón. El hermano puede ser el patrón, tú ahorita el trabajador, pero es el hermano, y sírvele con gozo. Y si no, tengo mucha Biblia para enseñarte, pero ahorita no tengo tiempo ya. Sírvele, sirve bien. Amén o no amén. Hermanos, cuando algunos yo los mando a traer diciendo, hermano, vienen hermanos, vamos a atenderlos, vamos a servir café, por favor, jóvenes, hermanos, que ponga, sirva bien. Está atendiendo una mesa, ¿qué más le hace falta? ¿Hacen falta tortillas por acá? ¿Hace falta agua? ¿Qué más usted necesita? Estamos para servirle, digan. ¿Amén o no amén?
Porque cuando tú haces eso, eso te abre las puertas, eso te hace prosperar, eso te hace ser a ti diligente. Y dicen, oiga, qué bueno, qué bonito se siente aquí. No, yo quiero ser parte de esa familia. No me importa que tenga que venir desde del castillo. A ver, Jimena, ¿por qué vienes desde el castillo hasta acá? Porque me hacen sentir como en mi casa. Ándale. Desde el castillo. Y llega temprano. Ya llegó temprano. Con eso no está calladita. Dele gloria al Señor. Debe de haber una cultura. Me estoy explicando. Da tu buen testimonio. Y el testimonio no es una hipocresía, no es una falsedad. No, el testimonio es tu forma de vida, tu estilo de vida. Testimonio no tiene que ver con usar dos caras, si lo dije bien, o dos personalidades, que como yo le he dicho, acá adentro es el santo y allá afuera es el blundemo. No tiene que ser así. No, pues entro a la iglesia y me pongo la del santo, entro yo fuera y ya me pongo la del blundemo. No es así. No, tanto debemos de ser santos aquí, como también santos en la escuela, o santos en la calle, o santos en el trabajo. Me estoy explicando. O sea, lo mismo que somos aquí, debemos de hacerlo en otro lado. O sea, chicos, lo mismo que somos aquí de santos, también allá en tu casa, cuando te mandan tus papás a bañar el perro. O sea, lo mismo. Pues no, que aquí tu rey no está aquí. Y allá, no, yo por qué. No, lo mismo. Diga conmigo, cultura de reino. Diga conmigo, cultura de reino. ¿Cuántos vamos a hacer las cosas bien? ¿Cuántos las vamos a hacer excelentes? ¿Cuántos nos vamos a esforzar por dar lo mejor? Tuve otro comentario de una personalidad en la política y me dijo, pastor, algo aplaudo, que los cristianos son honestos y saben hacer bien las cosas. Digo, ay, qué bueno que este no me dijo lo mismo que el otro. Me estoy explicando. Y eso es bueno que nosotros tengamos una cultura de ¿qué? De reino. Vaya conmigo, por favor. Efesios capítulo 5, verso 5. No tengo mucho tiempo, ya voy a ir concluyendo. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Tenemos usted y yo que vivir en comunión, en santidad. Tenemos que tener cultura de reino. Número 4, y aquí terminamos. Debemos practicar los principios y las leyes del reino. Diga conmigo, principios y leyes del reino. Sí, porque dentro de un reino, dentro de un gobierno, de un país, siempre hay leyes, ¿cierto o no? Y las leyes cambian. Aquí, por ejemplo, nosotros aquí en México nos comemos, no sé, un elote, te lo disfrutas y después de eso ya no sabes qué hacer con el elote. Y ves un jardín como ese, dice, ay, creo que hay que abonar el arbolito. Y ahí lo deja uno. ¿Cierto o no? Pero a ver, que tú hagas eso allá en los Estados Unidos, que tú hagas eso allá en Japón. ¿Por qué cree que algunos los deportan? Porque es multa. Cheque o multa. No te la aplicaron a ti. A ver. Ándele, o sea, se regresa. Sí. Pero ¿por qué son países que han salido adelante? O sea, queremos la prosperidad de ellos, queremos lo que hay ahí, pero no queremos las leyes o los principios o la cultura que aplican.
¿Eh? Hay disciplina. Yo recuerdo de alguien que me dice que se tomó por ahí, creo que un refresquito, y rápido le hizo efecto. Y buscó por ahí donde, y cuando estaba ahí, pum, llega la patrulla y que se lo dio. Nada más por eso. Oiga, pero ¿por qué me llevan? Pues porque estás haciendo esto en la Biblia. Pero pues es que nada más por eso. Sí, pero es que aquí no estás en tu país, aquí estás en otro país y las leyes cambian. No, dele gloria al Señor. No estás en la Veracruz. Sí. ¿Qué pasa, mis amados? Y que muchas veces resulta que estamos dentro del reino y queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos. ¿Y por qué lo voy a hacer aquí? ¿Y por qué tenemos que hacer acá? ¿Y por qué el pastor dice esto? ¿Y por qué se dice allá? Oye, entiende que también aquí hay normas que hay que agarrar. Amén o no amén. No, ya se me puso serio. Como que usted ya no quiere ser ciudadano del reino o quiere. Amén, claro que sí. Sí, amén, hermano. Pero muchos dicen, no, pero ¿por qué? ¿Y por qué aquí hay? Por eso. Alguien me dijo, pastor, quiero servir. Sí, pero tienes que llegar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora se empieza el culto? A las 11. ¿Y por qué tan temprano? Pues porque vamos a dar lo mejor que podemos. Porque vamos a orar, vamos a poner todo en orden, esto esté limpio, esto esté adecuado, aleluya. ¿Por qué? Pues porque le vamos a hacer fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le vamos a hacer fiesta al compadre Juancho. Vamos a hacer fiesta al Señor de Señores, a nuestro Dios Todopoderoso. Amén o no amén. O sea, pregúntale nada más a artistas qué tanto ensayan para dar un concierto. No. Aquí tenemos a un músico. ¿Cuánto ensaya, por ejemplo, la orquesta, se me olvida, Sinfónica de Jalapa, para dar un concierto, no sé, en España, un ejemplo? 8 horas, 9 horas, todos los días. Órale. ¿Está claro? ¿Cuánto entrena un peleador de box cuando va a tener una pelea así de campeonato? Se abstiene incluso hasta de comer tacos de tripa. Se abstiene de tomar refresco. Se disciplina. ¿Me explico? Escucha a su entrenador. ¿Cierto o no? Por una pelea que dura, ¿cuánto dura una pelea de box? Depende, 1 hora. Depende cómo se preparó, dice. Sí, depende. Si se preparó bien va a dar los 12 rounds, si no, nada más en el primero. Me estoy explicando. Y es lo mismo, dentro del reino es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros queremos tener victorias, pero sin disciplina, sin meternos, ya de veras. Queremos tener victorias sin hacer nada. Y yo le decía una vez a algunos que se empezaron a ver, que digo, muchas veces hasta nuestra forma de orar hace falta corregirla, porque en esa forma de orar se le ve la falta de cultura del reino, le ve la falta de que no conoce principios y leyes del reino. Miren nada más en la oración: Señor, visita al hermano fulano de tal que no ha venido. Señor, visita a aquel también. Señor, visita al enfermo. Señor, visita al que está en la cárcel. Señor, visita. Ya casi le decimos también: tráete las tortillas, Señor. No, el que tiene que visitar la cárcel somos nosotros. El que tiene que visitar al enfermo somos nosotros. El que tiene que ir a ver al otro hermano que está pasando por una situación difícil somos nosotros. Oye, nosotros ya le estamos ahí ordenando casi al Señor. Ahora resulta que son los patos los que le disparan a las escopetas. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que cambiar eso. Aleluya. Diga conmigo: leyes y principios de reino. Con esto voy terminando.
¿Qué leyes y principios del reino hay dentro del reino de Dios? Le voy a decir rapidito 4. Número 1, la ley de siembra y cosecha. Que todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Número 2, el principio de la honra. Aquí tienes que aprender a honrar a Dios. Tienes que aprender a honrar tus autoridades. Tu autoridad familiar, que son tus padres, la autoridad civil, la autoridad incluso política. Tenemos que honrarles, porque cuando tú y yo honramos, se activan muchas bendiciones. Número 3, el principio de la cobertura. Estar bajo sujeción, ser sumiso, ser obediente. Pero a veces resulta que como crecimos en un reino de las tinieblas donde queríamos hacer lo que nosotros queríamos, a nadie le decíamos a dónde íbamos. Estábamos solteros, jóvenes, y no le decíamos a papá o mamá dónde íbamos. Nos casamos, lo que somos, y a la mujer no teníamos que decirle a dónde íbamos. Es que yo no me dejo mandar por la mujer. No, cambia eso. El principio de la autoridad tenemos que tomarlo. Romanos capítulo 13, verso 1 al 2. Santo Dios, dice la Biblia: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuántos vamos a tener una mentalidad del reino? Bien, póngase de pie. En la tarde voy a compartir los otros 4 principios para tener una mentalidad de reino, pero creo que con esto es suficiente.